Miércoles 21 de abril del año 2021. 21. Clave del tarot. La última clave. Se cierra, se cumple un ciclo. Todos los ciclos son una sucesión de procesos. Todo trabajo terminado lleva un inicio y un final, para que el final vuelva a convertirse en un inicio. La danza cósmica, espiral, ascendente. Bienvenido, caminante, a una nueva entrega de Concepto Rosacruz del Cosmos. Traemos hoy la segunda parte del capítulo 12. La raza lemúrica. Que sea este el inicio de la comprensión del proceso de estar vivo en esta tierra. La raza lemúrica. Nos encontramos ahora en condiciones de comprender las indicaciones que siguen referentes a las entidades humanas que vivieron en la última parte de la época lemúrica, a quienes podemos llamar la raza lemúrica. La atmósfera de la Lemuria era todavía muy densa, un tanto parecida a la niebla ígnea del periodo lunar, pero más densa. La corteza terrestre entonces comenzaba a adquirir dureza y solidez en algunas partes, mientras que en otras todavía estaba en fusión, y entre esas islas de corteza dura había un mar de agua en ebullición. Erupciones volcánicas y cataclismos marcaron el tiempo en el que los fuegos ardientes luchaban contra la formación de la corteza que los rodeaba y que los iba aprisionando. Y sobre las partes más duras y relativamente enfriadas, vivió el hombre rodeado por bosques gigantescos y por animales de enorme tamaño. Las formas de los animales y hombres eran todavía muy plásticas. El esqueleto ya se había formado, pero el hombre tenía gran poder para modificar o moldear la carne de su cuerpo y la de los animales que lo rodeaban. Cuando el hombre nació, podía oír y tenía tacto, pero su visión o percepción de la luz no vino hasta más tarde. Tenemos actualmente casos análogos en animales tales como los gatos y perros, cuyos cachorritos reciben el sentido de la vista algún tiempo después de nacer. Los lemures no tenían ojos. Tenían dos especies de manchitas o puntos sensibles que eran afectados por la luz solar que atravesaba confusa y vagamente la atmósfera de fuego de la antigua Lemuria. Pero hasta casi al final de la época Atlante no tuvieron la vista tal como hoy la conocemos. Desde aquel momento progresó la construcción del ojo, mientras el sol estaba adentro, es decir, mientras la Tierra formaba parte de esa masa luminosa, el hombre no precisaba ninguna iluminación externa. Él mismo era luminoso. Pero cuando la tierra oscura fue separada del sol, se hizo necesario el poder que pudiera percibir la luz y por lo tanto al llegar sus rayos hasta el hombre, éste los percibía. La naturaleza construyó el ojo como perceptor de luz únicamente en respuesta a la función ya existente, cuyo caso es invariable, según lo demostró hábilmente el profesor Huxley. La amiba no tiene estómago y, sin embargo, digiere. Es toda estómago. La necesidad de digerir el alimento fue la que formó el estómago con el transcurso del tiempo, pero la digestión tuvo lugar antes de que se formara el canal digestivo. Y de análoga manera la percepción de la luz produjo los ojos. La misma luz es la que mantiene el ojo y la que lo creó. Donde no hay luz alguna, no puede tampoco existir el ojo. En ciertos casos en los que algunos animales han sido metidos en cavernas, privándolas de toda luz, los ojos se han degenerado y hasta atrofiado,
pues no había luz alguna para sostenerlos, y porque en cavernas obscuras no se necesitan ojos. Los lemures necesitaban ojos, tenían percepción de la luz, y la luz comenzó a construir el ojo como respuesta a aquella percepción. Su lenguaje estaba formado por sonidos análogos a los de la naturaleza, el murmullo del viento en los bosques inmensos, que crecían lujuriantes en aquel clima supertropical, el aullido de la tempestad, el susurro del arroyuelo, el ruido de las cataratas, el rugido de los volcanes. Todos esos sones eran para el hombre de entonces como las voces de los dioses, de quienes sabía que él mismo descendía. Del nacimiento de su cuerpo no supo nada. No podía ni ver a éste ni a otras cosas, pero percibía a sus semejantes. Era, sin embargo, una percepción interna, un tanto semejante a cuando en sueños percibimos personas o cosas, pero con esta diferencia importantísima, que sus percepciones internas eran claras y racionales. Así que no había nada sobre su cuerpo, ni sabía siquiera que tenía un cuerpo, así como tampoco sentimos nosotros que tenemos un estómago cuando éste está en buena salud. Nos acordamos de su existencia únicamente cuando nuestros abusos nos lo recuerdan, con dolores en él. Bajo condiciones normales, estamos completamente inconscientes de sus procesos y análogamente el cuerpo de los lemures les prestaba excelentes servicios aun cuando no estuvieran seguros de su existencia. El dolor fue el medio de hacerles sentir el cuerpo y el mundo externo. Todo cuanto se relacionaba con la propagación de la raza y el nacimiento fue ejecutado bajo la dirección de los ángeles, guiados a su vez por Jehová, el regente de la luna. La función procreadora se llevaba a cabo en determinadas épocas del año cuando las líneas de fuerza de planeta a planeta formaban el ángulo apropiado. Y como la fuerza creadora no encontraba obstrucción alguna, el parto era sin dolor. El hombre era inconsciente del nacimiento, pues en aquel entonces estaba tan inconsciente del mundo físico como lo estamos ahora nosotros durante el sueño. Únicamente mediante el íntimo contacto de las relaciones sexuales sintió el espíritu la carne y el hombre conoció a su esposa. A esto se refieren varios pasajes de la Biblia, como cuando dice que Adán conoció a Eva y ella concibió a Set. Elcanaán conoció a Hannah y ella concibió a Samuel. Y la pregunta de María: ¿cómo podré concebir si no conozco a hombre alguno? Eso es también la clave del árbol del conocimiento, cuyo fruto abrió los ojos de Adán y de Eva de manera que pudieran conocer el bien. Pero cuando comenzaron a ejercer la función creadora independientemente, ignorando las influencias estelares o astrales, al igual que sus descendientes y la supuesta maldición de Jehová, no era maldición en manera alguna, sino una sencilla indicación del resultado que inevitablemente produciría el empleo de la fuerza generadora sin tomar en consideración el efecto de las influencias estelares para traer a la vida un nuevo ser. De manera que en el empleo ignorante de la fuerza generadora es el responsable del dolor, de la enfermedad y de la tristeza. El lemur no conocía la muerte porque cuando en el transcurso de largas edades se inutilizaba su cuerpo, entraba en otro, completamente inconsciente del cambio. Su conciencia no estaba enfocada en el mundo físico y, en consecuencia, abandonar su cuerpo para tomar otro, para él no era más que como la caída de una hoja seca del árbol, la que es sustituida enseguida por un nuevo brote. El lenguaje era para los lemures algo santo.
no era como el nuestro, un simple arreglo de sonidos. Cada sonido emitido por los lemures tenía poder sobre sus semejantes, sobre los animales y hasta sobre la naturaleza. Por lo tanto, bajo la dirección de los señores de Venus, quienes eran los mensajeros de Dios, emisarios de las jerarquías creadoras, el poder del lenguaje fue empleado con gran reverencia como algo extraordinariamente santo. La educación de los niños difería grandemente del de las niñas. Los métodos educativos de los lemures parecerían chocantes para nuestra más refinada sensibilidad. Para no herir los sentimientos del lector, únicamente hablaremos del menos cruel de todos ellos. Por inhumano en extremo que pueda parecer, débese recordar que el cuerpo de los lemures no estaba tan altamente sensibilizado como los cuerpos humanos de nuestros días, y que únicamente mediante prácticas durísimas podía llegarse a su conciencia extremadamente obscura y pesada. En el transcurso del tiempo, conforme la conciencia se iba despertando, esas prácticas crueles fueron abandonándose por innecesarias, pero en aquel entonces eran indispensables para despertar las adormecidas fuerzas del espíritu a la conciencia del mundo externo. La educación de los niños estaba especialmente encaminada a desarrollar la voluntad. Se les hacía luchar unos contra otros, y esas luchas eran extremadamente brutales. Se les empalaba, pero dejándolos de manera que pudieran desempalarse a voluntad. Para ejercitar el poder de la voluntad, debían quedarse ahí a pesar del dolor. Aprendían a mantener sus músculos en tensión y a llevar inmensas cargas para ejercitar la voluntad. La educación de las niñas estaba encaminada al desarrollo de la facultad imaginativa. Y también se les sujetaba a prácticas inhumanas y severas. Se las metía en los bosques inmensos para que el sonido del viento entre la fronda les hablara, y se las abandonaba en medio de la furia de las tempestades y de las inundaciones. De esta suerte aprendían a no temer esos paroxismos de la naturaleza y a percibir únicamente la grandeza de los elementos en lucha. La frecuencia de las erupciones volcánicas era también de gran valor como medio educativo, al conducente muy especialmente al despertar de la memoria. Tales métodos educacionales estarían completamente fuera de lugar en nuestros días, pero no perjudicaron a los lemures porque no tenían memoria. No importaba cuán dolorosas o aterrorizantes fueran las experiencias soportadas, una vez pasadas se olvidaban inmediatamente. Las terribles experiencias citadas tenían por objeto despertar la memoria, imprimir en el cerebro esos impactos violentos y repetidos constantemente, porque la memoria es necesaria para que las experiencias del pasado puedan emplearse como guía de la acción. La educación de las niñas desarrollaba la memoria germinal y vacilante. La primera idea del bien y el mal fue formulada por ellas, debido a sus experiencias, que obraron fuertemente sobre su imaginación. Las experiencias que producían el resultado esperado se consideraban como buenas, mientras que las que no producían el tan anhelado resultado eran consideradas malas. Así que la mujer fue el precursor de la cultura, siendo la primera en desarrollar la idea de una buena vida, por lo que la mujer se hizo un exponente muy estimado entre los antiguos, y en este respeto ella ha estado a la vanguardia noblemente desde entonces. Por supuesto, como todos los egos encarnan alternativamente como machos y como hembras, no hay en realidad preeminencia alguna. Es simplemente que los que encarnan en un cuerpo denso del sexo femenino tienen un cuerpo vital positivo,
y por lo tanto son más sensibles a las cosas espirituales que cuando el cuerpo vital es negativo como en el varón. Como hemos visto, el lemur era un mago de nacimiento. Se sentía a sí mismo descendiente de los dioses, un ser espiritual. En consecuencia, su línea de desarrollo no era la obtención de conocimientos espirituales, sino materiales. Los templos de iniciación para los más avanzados no necesitaban revelar el nombre, ese elevado origen, ni educarles para realizar cosas mágicas o instruirles para funcionar en el mundo del deseo o en los reinos superiores. Tales instrucciones son hoy necesarias porque el hombre corriente no tiene conocimiento del mundo espiritual, ni puede funcionar en los reinos suprafísicos. El lemur, sin embargo, poseía ese conocimiento y podía ejercer esas facultades, pero por otro lado, ignoraba las leyes del cosmos y los hechos relacionados con el mundo físico, que son cosas y conocimientos comunes a todos actualmente. Por lo tanto, en las escuelas iniciáticas se le enseñaba el arte, las leyes de la naturaleza y los hechos relacionados con el universo físico. Se fortalecía su voluntad, despertando su imaginación y memoria, de manera que pudiera correlacionar las experiencias e inventar medios de acción cuando sus experiencias pasadas no servían para indicar el procedimiento apropiado. Así que los templos de iniciación de los tiempos lemúricos eran escuelas superiores para el desarrollo del poder de la voluntad y de la imaginación, con cursos posteriores graduados sobre arte y ciencia. Sin embargo, aun cuando el lemur era un mago nato, nunca empleó mal sus poderes, porque se sentía relacionado a los dioses. Bajo la dirección de los mensajeros de Dios, de quienes ya hablamos, sus fuerzas fueron dirigidas hacia la construcción de formas para los mundos vegetal y animal. Para el materialista puede ser muy difícil comprender cómo pudieron efectuar esa obra si no podían ver el mundo en torno de ellos. Es cierto que no podían ver, tal como comprendemos esa palabra, o como vemos actualmente los objetos exteriores con nuestros ojos físicos. Sin embargo, así como los niños, en su pureza, son clarividentes, hoy día mientras permanecen en su inocencia inmaculada sin pecado, así también los lemures, que entonces eran puros e inocentes, poseían una percepción interna que les proporcionaba solamente una vaga idea de la forma externa de cualquier objeto, pero muy iluminada en su naturaleza interna, en su calidad anímica, por una percepción espiritual nacida de la pureza de su inocencia. La inocencia, sin embargo, no es sinónima de virtud. La inocencia es la infancia de la ignorancia y no puede conservarse en un universo en el que el propósito de la evolución es la adquisición de la sabiduría. Para llegar a ese fin, el conocimiento del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto es esencial, así como también la libertad de elección en el obrar. Si poseyendo el conocimiento y la libertad de elección, el hombre se coloca del lado del bien y de lo justo, cultiva la virtud y la sabiduría. Si sucumbe a la tentación y hace el mal con conocimiento, desarrolla el vicio. Pero el plan de Dios no puede ser llevado a la nada, sin embargo. Cada acto es una semilla para la ley de consecuencia. Recogemos lo que sembramos. La cizaña de las malas acciones lleva en sí flores de tristeza y sufrimiento, y cuando sus semillas han caído en el corazón castigado, cuando han sido humedecidas por las lágrimas del arrepentimiento, la virtud florecerá después en él definitivamente. ¿No es una verdadera bendición la seguridad de que a pesar del mal que hagamos, el bien triunfará al fin? Porque en el reino de nuestro Padre solo el bien triunfará al fin, porque en el reino de nuestro Padre solo el bien puede perdurar. Por lo tanto, la caída, con su consiguiente dolor y sufrimiento, no es
sino un estado temporal que vemos como a través de un cristal empañado, pero pronto nos encontraremos frente a frente con Dios, a quien perciben los puros de corazón, dentro y fuera de sí mismos. La caída del hombre. Esta es cabalísticamente descrita. La experiencia de una pareja, la que por supuesto representa a la humanidad. La clave se encuentra en el versículo en el que el mensajero de los dioses dice a la mujer: parirás a tus hijos con dolor. La misma se encuentra en la sentencia de morir que fue pronunciada al mismo tiempo. Se observará que anteriormente a la caída, la conciencia no estaba enfocada en el mundo físico. El hombre estaba inconsciente de la propagación, del nacimiento y de la muerte. Los ángeles que tenían a su cargo y trabajaban el cuerpo vital, el medio de propagación, regulaban la función procreadora y juntaban los sexos en ciertas estaciones del año, empleando las fuerzas solares y lunares cuando podían producir las condiciones más propicias para la fecundación, realizándose la unión inconscientemente de parte de los participantes al principio, pero más tarde produjo un conocimiento físico momentáneo. Entonces, el periodo de la gestación no ocasionaba molestia alguna y el parto se hacía sin dolor, estando sumergidos los padres en un sueño profundo. El nacimiento y la muerte no implicaban soluciones de continuidad en la conciencia y por lo tanto no existían para los lemures. Su conciencia estaba dirigida directamente hacia adentro. Percibía las cosas físicas de una manera espiritual, como cuando las percibimos en sueños, en cuyo momento todo lo que vemos está dentro de nosotros mismos. Cuando sus ojos fueron abiertos y su conciencia fue dirigida hacia afuera, a los hechos del mundo físico, se alteraron esas condiciones. La propagación fue dirigida no por los ángeles, sino por el hombre, quien ignoraba la operación de las fuerzas solares y lunares y también abusó de la función sexual empleándola para gratificar sus sentidos, siendo el resultado de todo esto que el dolor acompañó el proceso de la gestación y nacimiento. Entonces, su conciencia se localizó en el mundo físico, si bien todas las cosas no se le aparecieron con nitidez hasta la última parte de la época Atlante. Solo entonces comenzó a conocer la muerte, debido a la solución de continuidad que se producía en su conciencia cuando pasaba a los mundos superiores después de morir y cuando retrocedía al mundo físico para renacer. La apertura de sus ojos se efectuó de la siguiente manera. Recordaremos que cuando se separaban los sexos, el macho se convirtió en una expresión de la voluntad, que es una parte de la doble fuerza anímica del alma, expresando la hembra, por su parte, la imaginación. Si la mujer no fuera imaginativa, no podría construir el nuevo cuerpo en su matriz, y los espermatozoides no serían tampoco la concentración de la voluntad humana, no pudiéndose por lo tanto realizar la impregnación y comenzar la germinación, la que resulta de la continuada segmentación del óvulo. Esas dos fuerzas, voluntad e imaginación, son ambas necesarias para la propagación de los cuerpos. Desde la separación de los sexos, una de esas dos fuerzas permanece. Sin embargo, con cada individuo, y únicamente la parte que se da es utilizable para la generación. De ahí la necesidad para el ser unisexual, que expresaba una sola clase de fuerza anímica, de unirse a otro que expresara la fuerza anímica complementaria. Esto ya fue explicado anteriormente. Además, la parte de fuerza anímica no utilizada en la propagación es utilizable para el crecimiento interno. Mientras el hombre empleara totalmente la doble fuerza sexual para la generación, no podría realizar nada en el sentido de crecimiento anímico propio. Pero desde entonces, la parte no empleada mediante los órganos sexuales ha sido apropiada por el espíritu para construir el cerebro y la laringe para su expresión.
Así, seguía construyendo el hombre durante la última parte de la época lemúrica y los primeros 2/3 de la época atlante, hasta que por medio del ya mencionado empleo de la mitad de su fuerza sexual, se convirtió en un ser pensante, razonador, completamente consciente. En el hombre, el cerebro es el eslabón entre el espíritu y el mundo externo. No puede saber nada acerca del mundo externo sino por intermedio del cerebro. Los órganos de los sentidos son simples conductores que llevan al cerebro los choques del exterior y el cerebro es el instrumento que interpreta y coordina esos impactos, choques o impresiones. Los ángeles pertenecen a una evolución diferente y no han estado nunca aprisionados en un cuerpo tan denso y pensado como el nuestro. Aprendieron a obtener conocimiento sin necesidad de cerebro físico. Su vehículo inferior es el cuerpo vital. La sabiduría vino a ellos como un don, sin necesidad de laborioso pensamiento a través de un cerebro físico. El hombre, sin embargo, tuvo que caer en la generación y trabajar para su conocimiento. El espíritu, por medio de una parte de la fuerza sexual dirigida hacia adentro, construye el cerebro para ir atesorando el conocimiento del mundo físico, y la misma fuerza se sigue empleando para alimentar y seguir construyendo el cerebro hoy en día. La fuerza estará mal empleada mientras el hombre la conserve, pues debería salir para procrear, pero el hombre la retiene con propósitos egoístas. No sucede así con los ángeles. Estos no han experimentado división alguna de sus poderes anímicos y por lo tanto pueden exteriorizar su doble fuerza anímica sin reservarse nada egoístamente. La fuerza que se exterioriza con el propósito de crear otro ser es amor. Los ángeles exteriorizan todo su amor sin egoísmo o deseo de compensación, fluyendo así la sabiduría en ellos. El hombre exterioriza únicamente parte de su amor. El resto lo guarda egoístamente y lo emplea para construir sus órganos internos de expresión, para mejorarse a sí mismo. De suerte que su amor es egoísta y sensual. Con una parte de su poder anímico creador, ama interesadamente a otro ser porque desea la cooperación en la procreación. Con la otra parte de su poder anímico creador, piensa, también por razones egoístas, porque desea conocimientos. Los ángeles aman sin deseo, pero el hombre tuvo que pasar por el egoísmo. Debe desear y trabajar interesadamente para adquirir sabiduría, a fin de que pueda alcanzar en un escalón más elevado el desprendimiento de todo interés. Los ángeles lo ayudaron a propagarse, aún después de la subversión de parte de la fuerza anímica. Lo ayudaron también a construir el cerebro físico, pero no tenían conocimiento alguno que pudiera ser transmitido por su intermedio, porque no sabían cómo usar tal instrumento y no podía hablar directamente a un ser con cerebro. Todo lo que ellos podían hacer era dirigir la expresión física del amor del hombre y guiarlo a través de las emociones de una manera amante e inocente, salvando así al hombre del dolor y sufrimiento incidental que el ejercicio de las funciones sexuales podía producirle, haciéndolo sin sabiduría. Si este régimen hubiera subsistido, el hombre hubiera seguido siendo un autómata guiado por Dios y nunca se habría convertido en una personalidad, un individuo. El que se haya convertido en un individuo ha sido debido a una clase de entidades mucho más malignas llamadas los espíritus luciferes. Los espíritus luciferes. Estos espíritus eran una clase de rezagados de la oleada de la vida de los ángeles en el período lunar. Se encontraban mucho más allá de la gran masa de aquellos que actualmente son nuestra más avanzada humanidad. No han progresado tanto como los ángeles, que eran la humanidad adelantada de la luna, pero sin embargo estaban mucho más avanzados que nuestra humanidad actual. Y por lo tanto,
Era imposible para ellos tomar un cuerpo denso como el que hemos tomado nosotros. No obstante, no podían tener conocimiento sin un órgano interno, un cerebro físico. Estaban, por decirlo así, a mitad de camino entre el hombre que tiene cerebro y los ángeles que no necesitan nada. En una palabra, eran semidioses. Se encontraban, pues, en una situación muy seria. El único camino que podían encontrar para expresarse a sí mismos y adquirir conocimientos era usar el cerebro físico del hombre, pues podían hacerse comprender por un ser físico dotado de cerebro, lo que no podían hacer los ángeles. Como ya dijimos en la última parte de la época lemúrica, el hombre no podía ver el mundo físico tal como lo vemos actualmente nosotros. Para él, el mundo del deseo era mucho más real. Tenía la conciencia de sueño con ensueños del periodo lunar, una conciencia pictórica interna, pero estaba inconsciente del mundo exterior. Los lucíferes no encontraban dificultad alguna en manifestarse a esa conciencia interna y llamar su atención hacia su forma exterior, la que antes no había percibido. Le enseñaron cómo podía dejar de seguir siendo simplemente el esclavo de los poderes exteriores y cómo podría convertirse en su propio dueño y señor y parecerse a los dioses, conociendo el bien y el mal. También le hicieron comprender que no debía tener aprensión de que su cuerpo muriera, ya que en sí mismo poseía la capacidad de formar nuevos cuerpos sin necesidad de que los ángeles mediaran. Todas estas cosas se las dijeron con el propósito de que dirigiera su conciencia hacia el exterior para la adquisición del conocimiento. Esto lo hicieron los lucíferes con el objeto de aprovecharse y adquirir conocimientos conforme el hombre los fuera obteniendo, y le proporcionaron dolor y sufrimiento, cuando antes no tenía ninguno de los dos, pero también le dieron la inestimable bendición de la emancipación de las influencias y la dirección externa, comenzando entonces el hombre el camino de la evolución de sus poderes espirituales, una evolución que algún día le permitiría construir por sí mismo, con tanta sabiduría como los ángeles y los otros seres que lo guiaron antes de que ejercitara su voluntad. Antes de que el hombre fuera iluminado por los espíritus lucíferes, aquel no había conocido ni la enfermedad, ni el dolor, ni la muerte. Todas estas cosas fueron el resultado del empleo ignorante de la facultad procreadora y su abuso para la gratificación de los sentidos. Los animales en estado salvaje están libres de enfermedades y dolores, porque su propagación se efectúa bajo el cuidado y dirección de los sabios espíritus grupo únicamente en esas épocas del año que son propicias para tal objeto. La función sexual tiene por único objeto la perpetuación de las especies y bajo ningún concepto la gratificación de los deseos sexuales. Si el hombre hubiera continuado siendo un autómata guiado por Dios, no habría conocido ni la enfermedad, ni el dolor ni la muerte hasta hoy, pero tampoco habría obtenido la conciencia cerebral y la independencia resultante de la iluminación por los espíritus lucíferes, los dadores de luz, quienes le abrieron el entendimiento y le enseñaron a emplear su entonces confusa visión para obtener conocimientos del mundo físico que estaba destinado a conquistar. Desde ese entonces había dos fuerzas obrando en el hombre. Una fuerza es la de los ángeles, quienes formaban nuevos seres en la matriz por medio del amor que se dirigía hacia abajo para la procreación. Son, por lo tanto, los perpetuadores de la raza. La otra fuerza es la de los espíritus lucíferes, quienes son los instigadores de todas las actividades mentales, por medio de la otra parte de la fuerza sexual que se dirige hacia arriba para el trabajo cerebral. Los lucíferes son llamados también serpientes,
y están representadas así en las diversas mitologías. Diremos más sobre ellos cuando lleguemos al análisis del Génesis. Por el momento, ya hemos dicho bastante para encaminarnos en nuestra investigación que nos guiará a través del progreso evolutivo del hombre, aún más allá, a través de las épocas Atlante y Aria hasta nuestros días. Lo que hemos dicho acerca de la iluminación de los lemures se aplica únicamente a la menor parte de ellos que vivieron en la última parte de aquella época, quienes fueron la simiente de las 7 razas atlantes. La mayor parte de los lemures eran análogos a los animales y las formas ocupadas por ellos han denegado en la de los salvajes y antropoides actuales. Recomendamos al estudiante que se fije cuidadosamente en qué fueron las formas las que degradaron. Hay una distinción importantísima que debe siempre recordarse entre los cuerpos o formas de una raza y los egos o vida que encarna en esos cuerpos de la raza. Cuando nace una raza, las formas son animadas por cierto grupo de espíritus que tienen la capacidad inherente de evolucionar hasta cierto grado, pero no más allá. No puede haber estancamientos de ninguna clase en la naturaleza, por lo tanto, cuando se ha llegado al límite de tal grado, los cuerpos o formas de esa raza comienzan a degenerar, cayendo cada vez más bajo hasta que la raza se extingue. La razón no hay que ir a buscarla muy lejos. Nuevos cuerpos de raza aparecen particularmente flexibles y plásticos, proporcionando un gran margen a los egos que en ellos se encarnen para mejorar esos vehículos y progresar en consecuencia. Los egos más avanzados nacen en cuerpos y los van mejorando lo mejor que pueden. Esos egos son, sin embargo, únicamente aprendices y, en consecuencia, no pueden evitar que esos cuerpos vayan cristalizándose lentamente hasta llegar al límite de perfección que ese cuerpo sea capaz de adquirir. Entonces, se crean formas para una nueva raza, para proporcionar a los egos mayor margen aún, a fin de que puedan aumentar sus experiencias y desarrollo, y los cuerpos antiguos se descartan, convirtiéndose en las habitaciones de egos menos avanzados, que a su vez los emplean como jalones a lo largo del sendero del progreso. De esta suerte, los antiguos cuerpos de una raza van siendo empleados por egos de creciente inferioridad, degenerando gradualmente hasta que por último ya no hay egos suficientemente inferiores como para poder obtener algún provecho al encarnar en tales cuerpos. Las mujeres se hacen estériles y los cuerpos de la raza mueren. Podemos fácilmente trazar ese proceso con ciertos ejemplos. La raza teutónica anglosajona, especialmente de rama americana, tiene un cuerpo más blando y flexible y un sistema nervioso más sensible que cualquier otra raza de la Tierra de los tiempos actuales. Los indios y los negros tienen cuerpos mucho más duros y debido a su grosero sistema nervioso son mucho menos sensibles a las heridas. Un indio continúa luchando después de recibir heridas cuyo solo choque hubiera postrado o matado a un blanco, en tanto que el indio se restablece inmediatamente. Los aborígenes australianos son un ejemplo notable de la muerte de una raza, debido a su esterilidad, a pesar de todos los esfuerzos que el gobierno británico está haciendo para perpetuarles. Se ha dicho contra los de la raza blanca que dondequiera que ellos van, desaparecen las otras razas. Los blancos han sido acusados de haber ejercido terribles opresiones sobre las otras razas, habiendo en muchos casos masacrado a multitudes de nativos indefensos e insospechables, como lo prueba la conducta de los españoles con los antiguos peruanos y mexicanos. Si hemos de concretar uno entre tantos ejemplos, las obligaciones resultantes de tales abusos de confianza y de la inteligencia y poder superior se pagarán, oh sí, hasta el último grano por los que en ello incurrieron. Mas es igualmente cierto, sin embargo, que aun
cuando los blancos no nos hubieran masacrado, esclavizado, martirizado y maltratado a las antiguas razas, estas últimas hubieran muerto por sí solas, si bien más adelante, porque tal es la ley de la evolución, el orden de la naturaleza. En el futuro, los cuerpos de las razas blancas, cuando sean habitados por egos que actualmente tienen cuerpos de raza roja, negra, amarilla o morena, habrán degenerado tanto que también desaparecerán para tomar en su lugar otros y mejores vehículos. La ciencia habla únicamente de la evolución, pero no considera las líneas de degeneración que con lentitud, pero seguramente, están destruyendo los cuerpos que se han cristalizado tanto que no pueden ya mejorarse. La época Atlante. Los cataclismos volcánicos destruyeron la mayor parte del continente lemúrico y en su lugar surgió el continente atlántico, en el sitio que actualmente ocupa el océano del mismo nombre. La ciencia materialista, intrigada por la historia de Platón, hizo investigaciones respecto a los atlantes, quedando demostrado que hay más de una base seria en esta historia y que dicho continente puede haber existido. Los ocultistas no solo saben que existió, sino que también conocen su historia que ahora describiremos. La antigua Atlántida difería de nuestro mundo actual en muchas cosas, pero su mayor diferencia se encontraba en la constitución de su atmósfera y del agua de aquella época. De la parte austral del planeta venía el aliento ardiente de los volcanes que se encontraban aún muy activos. Del norte llegaban los bloques de hielo de la región boreal. El continente atlántico era el punto donde se juntaban esas dos corrientes y por consiguiente su atmósfera estaba siempre sobrecargada de una neblina espesa y pesada. El agua no era tan densa como ahora, pues contenía una proporción mucho mayor de aire. Había, además, mucha agua en suspensión en la pesada y nebulosa atmósfera de la Atlántida. A través de esa atmósfera nunca brillaba el sol con claridad. Aparecía como rodeado de una aura de luz vaga, como sucede con los faroles de las calles en tiempo de neblina. Entonces, solo se podía ver a una distancia de unos cuantos pies en cualquier dirección, y las líneas de los objetos distantes se veían borrosas e inciertas. El hombre se guiaba más por su percepción interna que por su visión externa. Y no solamente la tierra de entonces, sino también el hombre eran muy diferentes a los actuales. El hombre de entonces tenía cabeza, pero casi nada de frente. Su cerebro no tenía desarrollo frontal. Su cabeza era huida casi desde arriba de los ojos hacia atrás. Comparados con nuestra humanidad, eran gigantes. Sus brazos y piernas eran mucho más largos proporcionalmente a sus semejantes a los del canguro. Tenía pequeños ojos parpadeantes y su cabello era de sección redonda. Esta última peculiaridad, si no otras, distinguen a los descendientes de los atlantes, que existen actualmente entre nosotros. Su cabello era recto, lacio, negro, de sección redonda, mientras que el de los arios, si bien puede diferir en color, tiene siempre la sección oval. Las orejas de los atlantes se separaban por mucho más de la cabeza que las de los arios. Los vehículos superiores de los atlantes primitivos no estaban en posición concéntrica con relación al cuerpo denso como lo están los nuestros. El espíritu no era aún del todo un espíritu interno, estaba parcialmente fuera y por lo tanto no podían dominarlo tan fácilmente como cuando está completamente dentro. La cabeza del cuerpo vital estaba fuera y se mantenía mucho más arriba que la del cuerpo físico. Hay un punto entre los arcos superciliares a una media pulgada bajo el cutis que tiene un punto correspondiente en el cuerpo vital. Ese punto no es el cuerpo pituitario, que está mucho más adentro de la cabeza del cuerpo denso. Puede llamársele la raíz de la nariz.
Cuando esos dos puntos del cuerpo vital y del físico se ponen en correspondencia, como sucede en el hombre actual, el clarividente los ve como una manchita negra, o mejor dicho, como un espacio vacío, semejante a la parte invisible de la llama del gas. Este es el asiento del espíritu interno del hombre, el santuario de los santuarios, Sancta Sanctorum, del templo del cuerpo humano, creado para todo lo que no sea el espíritu interno del hombre. El ego, cuyo hogar es. El clarividente puede ver con mayor o menor claridad de acuerdo con su capacidad y ejercitamiento todos los diferentes cuerpos que forman el aura humana. Únicamente ese punto, ese sitio, está oculto para él. Esto es otra Isis, cuyo velo nadie puede descorrer, ni aun el ser más evolucionado puede descorrer el velo del ego de la más humilde o menos desarrollada criatura. Eso, y únicamente eso, sobre la tierra, es tan sagrado que está completamente a salvo de toda intrusión. Esos dos puntos de los que acabamos de hablar, uno en el cuerpo denso y en su contraparte del cuerpo vital, estaban muy separados en el hombre de los primitivos tiempos de la Atlántida, como está en los animales actuales. La cabeza del cuerpo vital del caballo está muy separada de la del cuerpo denso. Estos dos puntos están más próximos en el perro que en cualquier otro animal, salvo quizá en el elefante. Si llegan a juntarse se da el caso de animales prodigiosos que se pueden contar, que pueden deletrear, etc. Debido a la distancia entre esos dos puntos, el poder de percepción del Atlante era mucho más fino en los mundos internos que en el mundo físico, oscurecido además por esa atmósfera de neblina densa y pesada. Con el tiempo, sin embargo, la atmósfera se fue haciendo gradualmente más clara. Al mismo tiempo, los puntos citados se fueron acentuando poco a poco. Conforme se iban aproximando, el hombre iba perdiendo su contacto con los mundos internos, haciéndose estos más oscuros conforme el físico se aclaraba. Finalmente, en el último tercio de la época Atlante, el punto del cuerpo vital se unió al del cuerpo físico correspondiente. Hasta ese momento no estaba el hombre plenamente consciente del mundo físico, pero al mismo tiempo que se obtuvo la plena visión y percepción del mundo físico, se perdió la capacidad de percibir los mundos superiores, capacidad que se fue perdiendo gradualmente en la mayoría. En los primeros tiempos, el Atlante no percibía claramente las líneas de un objeto o persona, pero veía su alma, y enseguida conocía sus atributos, ya estos fueran beneficiosos para él o no. Sabía enseguida si el hombre o animal a quien estaba mirando se encontraba en disposiciones amigables o agresivas para él. Sabía prontamente, por medio de su percepción espiritual, cómo debía tratar a los demás y cómo podía escapar a los peligros y, en consecuencia, cuando perdió la visión de los mundos espirituales, sufrió muchas tristezas por ello. La Rmoahals fue la primera de las razas atlantes. Tenían muy poca memoria y esta poca estaba relacionada únicamente con la sensación. Recordaban los colores y los sonidos y de esta suerte desenvolvieron hasta cierto punto el sentimiento. El lemur no tenía sentimiento alguno. En la más sutil acepción de la palabra, poseía el sentido del tacto. Podía sentir las sensaciones físicas de dolor, de comodidad y confort, pero no las sensaciones espirituales o mentales, como la alegría, la tristeza, la simpatía o la antipatía. Con la memoria, obtuvieron los atlantes los primeros rudimentos del lenguaje. Entonces crearon palabras y ya no hicieron más uso de los simples sonidos que hacía el lemur. Los Rmoahals empezaron a dar nombre a muchas cosas. Eran todavía una raza espiritual y sus poderes anímicos eran análogos a las fuerzas de la naturaleza y no solamente daban nombres a las cosas que los rodeaban, sino que a sus palabras poseían poder sobre las cosas denominadas.
Similarmente a los últimos lemures, sentían que eran espíritus y nunca se causaron entre sí el menor daño. Para ellos el lenguaje estaba santificado, pues lo consideraban como una expresión directa del espíritu, y nunca abusaron o degradaron este poder charlando o hablando de nimiedades. Por medio del empleo del lenguaje, el alma de esta raza pudo por primera vez ponerse en contacto con el alma de las cosas del mundo externo. La segunda raza atlante fue la de los Tlavatlis, y ya empezaron a sentir su valor como seres humanos separados. Se hicieron ambiciosos, pedían que se recompensaran sus obras. La memoria se convirtió en un verdadero factor en la vida de la comunidad. El recuerdo de las proezas hechas por alguno de ellos hizo que el pueblo erigiera por guía al que hubiera efectuado cosas más grandes. Este fue el germen de la realeza. Ese recuerdo de las obras meritorias de algún hombre se mantenía después aún de su muerte. La humanidad comenzó a ahorrar la memoria de sus antepasados y a adorar en ellos y en otros que hubieran mostrado algún mérito. Este fue el principio de cierta forma de adoración que aún es practicado hoy en día por algunos asiáticos. Los toltecas fueron la tercera raza atlante. Llevaron aún más adelante esas ideas de sus predecesores, inaugurando la monarquía y la sucesión hereditaria. Los toltecas originaron la costumbre de honrar a los hombres por las proezas de sus antecesores, pero entonces había muy buenas razones para hacerlo así, pues debido al ejercitamiento peculiar de aquellos tiempos, el padre tenía el poder de impartir sus cualidades a sus hijos de una manera imposible para la humanidad actual. La educación se efectuaba evocando ante el alma del niño cuadros de las diversas frases de vida. La conciencia de los primitivos atlantes era todavía principalmente una conciencia interna pictórica. El poder del educador para evocar esos cuadros ante el alma del niño era el factor determinante del que dependían las cualidades anímicas que poseería el hombre ya maduro. Lo que se despertaba era el instinto y no la razón, y por este método de educación el hijo, en la mayoría de los casos, absorbía realmente las cualidades de su padre. Es, pues, evidente que en aquel entonces había muy buenas razones para rendir honores a los descendientes de grandes hombres, porque los hijos heredaban siempre la mayor parte de las buenas cualidades de su padre. Desgraciadamente, no es el caso en nuestros tiempos actuales, aunque seguimos siempre con la misma costumbre de honrar a los hijos de los grandes hombres, si bien ahora no tenemos razón alguna para hacerlo. Entre los toltecas se consideraba de gran valor la experiencia. El hombre que había obtenido las más variadas experiencias era el más honrado y buscado. La memoria era entonces tan grande y exacta que la de nuestra humanidad actual no es nada en comparación. En cualquier emergencia, un tolteca de grande experiencia y práctica hubiera recordado muy probablemente los casos similares que le hubiesen ocurrido en el pasado, deduciendo lo que debería hacerse enseguida. De esta suerte se convertía en un inestimable consejero para la comunidad cuando se producía alguna situación que ningún miembro de aquella hubiera experimentado antes, siendo por lo tanto estos incapaces de pensar o deducir por analogía lo que debía hacerse en esa emergencia, y cuando en la comunidad no había individuos de aquella especie, se veían obligados a experimentar para encontrar lo mejor que pudiera hacerse. A mediados del último tercio de la Atlántida, encontramos el comienzo de las naciones separadas, grupos de personas que habían descubierto entre sí gustos y costumbres similares, abandonaban sus antiguos hogares y fundaban una colonia nueva, pero recordaban sus antiguas costumbres y las seguían en sus nuevos hogares en lo posible, creando otras nuevas que se armonizaban con sus ideas y necesidades particulares. Los guías de la humanidad iniciaron a grandes reyes en ese entonces para que dirigieran al pueblo, sobre el cual se les dio gran poder
y las masas honraban a esos reyes con toda la reverencia debida a los que ciertamente eran reyes por la gracia de Dios. Este feliz estado de las cosas, sin embargo, llevaba en sí el germen de la desintegración, porque los reyes con el tiempo se ensoberbecieron con el poder. Olvidaron que éste había sido puesto en sus manos por la gracia de Dios como una cosa sagrada, que habían sido hechos reyes con el objeto de que obraran con justicia y ayudaran al pueblo, y empezaron a emplear sus poderes para la corrupción con fines egoístas de engrandecimiento personal en vez de usarlos para el bien común, y se arrogaron privilegios y autoridad que nunca se les había concedido. La ambición y el egoísmo los dominaron y abusaron de sus poderes derivados de la divinidad para oprimir y vengarse. Esto fue así no solamente con los reyes, sino también con los nobles y las clases más elevadas. Si uno considera los poderes que ellos poseían sobre sus súbditos de clase inferior, es bien fácil comprender que esos abusos tenían que producir terribles condiciones. Los turanios originales fueron la cuarta raza atlante. Eran especialmente viles en su abominable egoísmo. Erigieron templos en los que los reyes eran adorados como dioses y oprimían muchísimo a las clases inferiores desamparadas. La magia negra de la clase y más nauseabunda floreció entonces, y todos los esfuerzos estaban encaminados a la gratificación de la vanidad y a la ostentación externa. Los semitas originales fueron la quinta y más importante raza de las 7 razas atlantes, porque en ellos encontramos el primer germen de esa cualidad refrenadora, el pensamiento. Por lo tanto, la raza semítica original se convirtió en la simiente de raza de las 7 razas de nuestra época aria. En la época polar, el hombre adquirió el cuerpo denso como instrumento de acción. En la época hiperbórea se agregó el cuerpo vital que dio fuerza del movimiento necesaria para la acción. En la época lemúrica, el cuerpo de deseo suministró el incentivo para la acción. La mente le dio al hombre en la época atlante para que tuviera propósito en la acción, pero como el ego era excesivamente débil y la naturaleza pasional de deseos muy fuerte, la mente naciente se unió al cuerpo de deseos y de ahí resultó la astucia, causa de todas las debilidades de mediados del último tercio de la época atlante. En la época aria comenzó a perfeccionarse la mente y la razón por medio del trabajo del ego para encadenar al cuerpo de deseos y conducirle a la realización de la perfección espiritual, que es el objeto de la evolución. Esta facultad de pensar y formar ideas la consiguió el hombre a expensas del gobierno sobre las fuerzas vitales, esto es, a expensas de su poder sobre la naturaleza. La mente y el pensamiento permiten al hombre actual ejercitar su poder sobre los minerales y las sustancias químicas únicamente, porque su mente está todavía en su primer estado o mineral de su evolución, como se encontraba su cuerpo denso en el periodo de Saturno, y no puede ejercer el menor poder sobre la vida animal o vegetal. El hombre utiliza en sus industrias maderas y diversas sustancias vegetales, así como ciertas partes del animal. Estas sustancias, en el último análisis, son todas materia química animada por la vida mineral de la que se componen todos los cuerpos, según ya se explicó. Sobre todas esas variedades de combinaciones químico-minerales puede tener dominio actualmente el hombre, pero hasta que haya llegado el período de Júpiter no podrá extender su dominio hasta la vida. En ese período tendrá el poder de obrar y trabajar con la vida vegetal como lo hacen los ángeles actualmente en ese período terrestre. Los científicos materialistas han trabajado duramente largos años para crear vida,
pero no obtendrían el menor éxito hasta que hayan aprendido a aproximarse a la mesa del laboratorio con la más profunda reverencia, como si estuvieran frente al altar de un templo, laboratorio con pureza de corazón y con manos santificadas, desprovistas de todo egoísmo y ambición. Tal es la decisión de los hermanos mayores que guardan este y otros profundos secretos de la naturaleza hasta que el hombre se encuentre en condiciones de emplearlos para el mejoramiento de la raza, para la gloria de Dios y no para aprovecharse o engrandecerse personalmente. Esta pérdida de su poder sobre las fuerzas vitales fue, sin embargo, la que hizo posible que el hombre pudiera seguir evolucionando. Después de eso, no importaba cuán grande se hiciera su egoísmo, porque no podría ser destructor de sí mismo ni de la naturaleza, como hubiera sido el caso si su egoísmo creciente hubiera estado acompañado por el gran poder que poseía el hombre en su primitivo estado de inocencia. El pensamiento, que obra solamente en el hombre, no tiene poder alguno sobre la naturaleza y nunca puede poner en peligro a la humanidad, como hubiera sido posible si las fuerzas de la naturaleza estuvieran bajo el dominio del hombre. Los semitas originales regulaban sus deseos hasta cierto punto por medio de la mente, y en vez de simples deseos mostraban astucia y malicia, medios por los cuales este pueblo trataba de realizar sus fines egoístas. Si bien era un pueblo muy turbulento, aprendieron a refrenar sus pasiones en gran extensión y a realizar sus propósitos por medio de la astucia, más sutil y potente que la simple fuerza bruta, y descubrieron, por vez primera, que el cerebro es superior al músculo. En inglés, that brain is superior to Brown. En el transcurso de la existencia de esta raza, la atmósfera de la Atlántida comenzó a aclararse definitivamente y el punto ya mencionado del cuerpo vital se puso en correspondencia con su compañero del cuerpo denso. La combinación de los sucesos dio al hombre la capacidad de ver los objetos con claridad y nitidez, con contornos bien definidos, pero esto también se obtuvo a expensas de su visión de los mundos internos. Así que podemos ver, y es bueno definir la siguiente ley. Nunca se puede hacer el menor progreso sino a costa de alguna facultad que se poseía previamente, la que se reobtiene de nuevo después de una forma más elevada. El hombre construyó su cerebro a costa temporal de su poder de generar solo por sí mismo, con el objeto de adquirir el instrumento con el cual pudiera guiar su cuerpo denso. Se sujetó a todas las dificultades, tristezas y dolores que involucran la cooperación necesaria para la perpetuación de la raza, y obtuvo su poder de razonar a costa de la pérdida temporal de su visión espiritual. Mientras que la razón le benefició de muchas maneras, arrojó de él su visión del alma de las cosas que antes le hablaba, y la adquisición del intelecto, que es ahora la más preciosa posesión del hombre, era contemplada con tristeza por los atlantes, que lamentaban la pérdida de su visión y poder espirituales, pérdida que marcaba su adquisición. Sin embargo, era necesario el cambio de los poderes espirituales por facultades físicas para que el hombre pudiera funcionar independiente de toda guía externa en el mundo físico que debía conquistar. A su debido tiempo, esos poderes serán obtenidos nuevamente cuando, por medio de sus experiencias y de su jornada a través del mundo físico más denso, haya aprendido a usarlos apropiadamente. Cuando los poseía, no tenía conocimiento acerca de su empleo y eran demasiado peligrosos y preciosos para usarse como juguetes y para hacer experiencias con ellos. Bajo la dirección de una gran entidad, la raza semítica original fue llevada hacia el este del continente atlántico por Europa, hacia la gran extensión esteparia del Asia Central, que actualmente denomínase el desierto de Gobi. Ahí fueron preparados para convertirse en la simiente de las 7 razas de la época aria,
imbuyéndoles potencialmente las cualidades que debían ser evolucionadas por sus descendentes. Durante las edades anteriores del comienzo del período de Saturno y a través de los períodos solar y lunar hasta las 3 evoluciones y media del período terrestre, épocas polar, hiperbórea, lemúrica y primera parte del Atlante, el hombre fue guiado por elevados seres sin que él pudiera hacer la menor elección. En esos tiempos era incapaz de guiarse a sí mismo, no habiendo aún desarrollado una mente propia, pero por último llegó el día en que se hizo necesario para su futuro desarrollo el que comenzara a guiarse a sí mismo. Debía aprender la independencia y asumir la responsabilidad de sus propios actos. Anteriormente se había visto impulsado a obedecer las órdenes de su señor, pero ahora sus pensamientos debían separarse de los visibles guías, los señores de Venus, a quienes había adorado como mensajeros de Dios, y dirigirse a la idea del verdadero Dios, el creador invisible del sistema. El hombre debía aprender a adorar y a obedecer las órdenes de un Dios a quien no podía ver. Su guía llamó pues al pueblo y lo reunió, dándole una oración que puede expresarse así. Anteriormente habéis visto a aquellos que os guiaban, pero hay guías de varios grados de esplendor, superiores a aquellos a quienes no habéis visto, pero que os guiaron siempre, grado por grado, en la evolución de la conciencia. Exaltado y por encima de todos esos señores gloriosos está el Dios invisible, que ha creado el cielo y la tierra sobre la que estáis. Él ha querido daros dominio sobre toda esta tierra, para que podáis fructificar y multiplicaros en ella. A este Dios invisible lo debéis adorar, pero debéis adorarlo en espíritu y en verdad, y no hacer ninguna imagen de él, ni tratar de pintarlo semejante a vosotros, porque él está presente en todas partes y está más allá de toda comparación o similitud. Si seguís sus preceptos, él os bendicirá abundantemente y os colmará de bienes. Si os apartáis de sus caminos, os vendrán males. La elección es vuestra. Sois libres, pero debéis sufrir por las consecuencias de vuestros propios actos. La educación del hombre se efectúa en 4 grandes grados. Primero se obra sobre él desde fuera inconscientemente. Entonces se le coloca bajo la dirección de los mensajeros de divinos y reyes a quienes ve y cuyas órdenes debe obedecer. Después se le enseña a reverenciar las órdenes de un Dios a quien no ve. Finalmente aprende a elevarse sobre toda orden, a convertirse en una ley en sí mismo y conquistándose a sí mismo voluntariamente a vivir en armonía con el orden de la naturaleza, que es la ley de Dios. Cuádruple es también el grado que el hombre sigue hasta Dios. Primero, por medio del miedo, adora a Dios a quien empieza a sentir, sacrificándole para propiciarlo como hacen los fetichistas. Después, aprende a mirar a Dios como al dador de todas las cosas y a esperar a recibir de él beneficios materiales, ahora y siempre. Sacrifica por avaricia esperando que el Señor le dará 100 por 1 o para librarse del castigo inmediato como plagas, guerras, etc. Luego, se le enseña a adorar a Dios con oraciones y a vivir una buena vida y a cultivar la fe en un cielo en el que será recompensado en el futuro y abstenerse del mal para que pueda librarse de un castigo futuro en el infierno. Por último, llega a un punto en el que puede obrar bien sin pensar en la recompensa o castigo, sino sencillamente porque es justo el obrar con rectitud. Ama al bien por sí mismo y trata de ordenar su conducta en consecuencia, sin tener en cuenta su beneficio o desgracia presente o los resultados dolorosos de algún tiempo futuro. Los semitas originales habían llegado al segundo de estos grados. Se les enseñó a adorar a un Dios invisible y a esperar ser recompensados con beneficios materiales o castigados con aflicciones y dolores.
El cristianismo popular es el tercer grado. El cristianismo esotérico y los alumnos de todas las escuelas de ocultismo están tratando de alcanzar el grado superior, el que generalmente se conseguirá en la sexta época, la Nueva Galilea, cuando la religión cristiana unificadora abra los corazones de los hombres, así como sus entendimientos están ya abiertos. Los acadios fueron la sexta y los mogoles la séptima de las razas atlantes. Estos evolucionaron aún más la facultad de pensar, pero siguieron líneas de razonamiento que los desviaron más y más de la corriente principal de la vida en desarrollo. Los chino-mongoles sostienen hasta hoy en día que esos medios anticuados son los mejores. El progreso requiere constantemente nuevos métodos y adaptabilidad que conserve las ideas en un estado fluídico y en consecuencia esas razas decayeron y degeneraron junto con el remanente de las razas atlantes. Conforme las pesadas neblinas de la Atlántida se condensaban más y más, la creciente cantidad de agua fue inundando gradualmente ese continente, destruyendo la mayor parte de la población y las evidencias de su civilización. Pero un gran número se salvó del continente que se sumergía bajo las inundaciones y ganaron la Europa. Las razas mogólicas son las descendientes de esos refugiados atlantes. Los negros y las razas salvajes de pelo duro y motoso son los últimos remanentes de los lemures. La época aria. El Asia Central fue la patria de las razas arias descendientes de los semitas originales. De estos partieron todas ellas. Es innecesario describirlas aquí, pues las investigaciones históricas han revelado suficientemente sus principales rasgos. En la época presente, la quinta o aria, el hombre conoció el uso del fuego y de otras fuerzas, cuyo divino origen se le ocultó intencionalmente a fin de que pudiera emplearlo libremente para los más elevados propósitos de su propio desenvolvimiento. Por lo tanto, tenemos en la actual época dos clases. La una que mira a la tierra y al hombre como siendo de origen divino, la otra que ve todas las cosas desde un punto de vista puramente utilitario. Los más avanzados de nuestra humanidad obtuvieron al principio de la época aria las iniciaciones superiores para que pudieran ocupar el lugar de los mensajeros de Dios, o sea, los señores de Venus. Tales iniciados humanos fueron desde ese tiempo los únicos mediadores entre el hombre y Dios, aunque no aparezcan públicamente ni muestren signos o maravillas, son sin embargo los guías y maestros. El hombre quedó en completa libertad de buscarlos o no, según lo deseara. Al final de nuestra época actual, el más elevado iniciado aparecerá públicamente cuando un número suficiente de humanidad ordinaria lo desee, y nos someteremos voluntariamente a ese guía. Formárase así entonces el núcleo para la última raza que aparecerá al principio de la sexta época. Después de aquel momento, las razas y naciones cesarán de existir. La humanidad formará entonces una fraternidad espiritual, como antes del fin de la época lemúrica. Los nombres de las razas que han aparecido sobre la Tierra durante la quinta época hasta ahora son las siguientes. 1. La Aria, que fue hacia el sur de la India. 2. La Babilonio, Asirio, Caldea. 3. La Perso-Greco-Laina. 4. La Céltica. 5. La Teutónico-Anglosajona, a la que pertenecemos. Así dice el original inglés, refiriéndose, sin duda, el autor al área racial en la cual se difundió primeramente esta obra. Nota del traductor.
De la mezcla de las diferentes nacionalidades que actualmente tienen lugar en los Estados Unidos, vendrá la simiente para la última raza al comenzar la sexta época. 2 razas más se desarrollarán en nuestra época actual, siendo una de ellas la eslava. Cuando en el transcurso de centenares de años el Sol, debido a la precesión de los equinoccios, haya entrado en el signo de Acuario, el pueblo ruso y las razas eslavas en general alcanzarán un grado de desarrollo espiritual que los llevará mucho más allá de su condición actual. La música será el factor principal para llevarlo a cabo, porque en alas de la música, el alma que es por ella afectada puede volar hasta el mismo trono de Dios, a donde no puede llegar el intelecto. El desarrollo obtenido de esa manera no es, sin embargo, permanente, por ser unilateral y no estar, por lo tanto, en armonía con la ley de la evolución, la que exige que para que el desenvolvimiento sea permanente, debe ser equilibrado. En otras palabras, que la espiritualidad debe evolucionar a través o por lo menos igualmente con el intelecto. Por esta razón, la civilización eslava será de vida corta, pero será grande y feliz mientras dure, porque ha nacido del dolor y del sufrimiento, sin cuento, y la ley de consecuencia le llevará lo contrario a su debido tiempo. De los eslavos descenderá un pueblo que formará la última de las 7 razas de la época aria, y del pueblo de los Estados Unidos descenderá la última de todas las razas de este esquema evolutivo que comenzará su curso al principio de la sexta época. Los 16 senderos de destrucción. Las 16 razas son llamadas los 16 senderos de destrucción porque siempre hay en cada raza el peligro de que el alma pueda adherirse demasiado a la raza, de que se sumerja tanto en las características raciales que no pueda sobrepasar la idea de raza y fracasaría entonces en su progreso. Hay el peligro que se cristalice tanto en esa raza que se confine a los cuerpos de la misma cuando éstos comiencen a degenerar, como sucedió con los judíos. En los periodos, revoluciones y épocas en los que no hay razas, hay mucho más tiempo y la probabilidad de fosilizarse no es tan grande ni tan frecuente. Pero las 16 razas nacen y mueren en un tiempo tan relativamente corto que existe el peligro muy grave de adherirse demasiado a condiciones que deben dejarse atrás. El Cristo es la gran guía unificador de la sexta época y enunció esta ley cuando emitió esas poco comprendidas palabras. Si alguien viene a mí y no odia a su padre y a su madre y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas y hasta su propia vida también, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no lleve su cruz y venga tras mí, no puede ser mi discípulo. Quien quiera que no abandone todo lo que tenga, no puede ser mi discípulo. Esto no quiere decir que debemos dejar o desestimar los lazos familiares, sino que debemos elevarnos más allá de ellos. Padre y madre son cuerpos. Todas las relaciones son parte de la raza que pertenece a la forma. Las almas deben reconocer que no son cuerpos ni razas, sino egos que están luchando por la perfección. Si un hombre se olvida de esto y se identifica con la raza, adhiriéndose a ella con patriotismo fanático, es lo mismo que fosilizarse en ella cuando sus compañeros hayan pasado a otras alturas del sendero de realización. Esto fue una producción de Energía Fina, abriendo micrófonos, grabando por primera vez en la Tascam en vivo desde el Cerro del Onix, Puebla, México, planeta Tierra, Vía Láctea, galaxia. Gracias, caminante, por tu gran compañía. Hasta un siguiente encuentro. Bye. Bye bye.